La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Parda, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Robert. Buenos días. Mira lo que escribe José Manuel ya en YouTube. Dice, todos atentos a cómo se resuelve el caso Garitas. el nuevo juego de detectives real, trilogía de una desaparición voluntaria. Bueno, no lo pone entre signos de interrogación. Dice, da por hecho que es una desaparición voluntaria. Al margen de eso, y por si llega alguna novedad, que incluso cuando no nos lo proponemos, después se cruza en el camino el caso que tenemos abierto. Y por cierto, a las 4:30, como cada miércoles, despertamos a Francesc Miralles, a Frankie, que hoy vamos a hablar, porque se nos quedó pendiente ahí en el aire. Un día estuvimos hablando con Raquel Mascaraque de cómo se resetea el cerebro en los sueños. Al día siguiente también se nos cruzó en el camino con los comentarios con nuestro motivador, con Francesc Miralles, sobre cómo los sueños nos pueden dar cierta información. No es tanto la interpretación de los sueños, que esto es un clásico que habría que situar mucho más en el terreno de la superchería y tal, sino la información que nos pueden dar los sueños y por qué nos dan esa información que a lo mejor tenemos, que atesoramos, pero que hay algo en nuestro consciente que no llega hasta ella. Y siempre se pone el caso de cómo Paul McCartney se despertó habiendo compuesto en sueños Yesterday. Pero esto es solo un ejemplo, así que vamos a tirar del hilo, ahora que tanta gente nos está escuchando, cuando en realidad a ellos les gustaría, y lo sentimos por ellos, pero así nos lo confiesan, a ellos a esta hora, a vosotros os gustaría estar durmiendo. O ya porque estáis desesperados de pelearos contra a ver si llega o no llega Morfeo, dice, bueno, pues ya from Lost to the River, la radio y que sea lo que Dios quiera. ¿Tú tienes sueños así lúcidos, Parda? ¿Tú tienes sueños que te hayan servido para tener la ocurrencia esta, por ejemplo, de llevar a la gente a enseñarles el planetario de ambiente natural que es el espectáculo este de estrellas, por ejemplo? ¿Esto se te ocurrió a ti en un sueño o no? Pues sí, eso se me ocurrió en el sueño, sí. Y te digo más, recuerdo que es una chorrada de anécdota, pero hace muchos años, ya de chavala, sí, joven, sí. Estaba jugando a un videojuego, una aventura gráfica de estas, Monkey Island, sí, y estaba atascada completamente. Había un puzzle que no era capaz de resolver. Y me desperté con la solución. No me digas, después de haberle echado muchas horas. Pero ¿no? horas y horas, sí. Ya. Y eso entonces yo creo que confirmaría la teoría esta, la que hoy yo creo que va a redundar Francesc Miralles, es que algo en ti, de todas las combinaciones que habías probado, de todo cómo habías jugado, etcétera, algo en ti sí que sabía por dónde tirar por la solución, lo que pasa es que no lo veías de forma clara hasta que te lo reveló el sueño. Sí, ¿no? sí, es curioso. Es curioso. Bueno, pues de todo eso hablamos. 4:30, 5 menos 20 despertamos a Francesc Miralles. Oye, a lo mejor a alguien también le puede pasar con la historia del juego de los detectives, que de todo lo que se ha preguntado, pues sueñe, pues no sé. Se podría dar el caso de una edición de este programa que no se ha emitido, pero donde alguien participa y a mí me pasó, por ejemplo, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que después no ataba cabos, pero con la historia esta que planteó la última semana Edgarita, la del cruising. Estuve soñando y sabía que había tenido la revelación de la solución en el sueño. Eso lo tenía clarísimo. Lo único que no me desperté en el momento oportuno para acordarme de la pregunta clave. A lo mejor a alguien le ocurre con esto de el asesino del mapa. Por eso siempre hay que dormir con una libreta y un boli al lado. Ya, eso me dijo. Después se lo pregunto, porque me parece que Francesc Miralles lo hacía, o hay gente que lo hace, yo qué sé, con el móvil y utiliza las notas de audio para grabarse alguna cosa. Lo que pasa es que el móvil dicen que desvela, entonces ya. libreta y... No, pero a ver, el móvil desvela si lo tienes
si lo tienes puesto no en modo avión, ¿no? Conectado con el wifi y todo eso. Sí, no, pero digo que la pantalla ya, como lo enciendas, dicen que ya desvela que la luz, también, sí, es cierto. Entonces mejor una libreta. Claro, sobre esto de las luces, es como lo del colesterol, cada día escucho una cosa diferente, porque decían que la luz roja es la nefasta, horrorosa para conciliar el sueño, y ahora últimamente estoy leyendo que las luces rojas, estas del stand-by, de los despertadores o de la televisión, Que eso relaja, dicen. no, que lo que regenera es melatonina. Bueno, sí, de una forma indirecta sí, porque la melatonina, ya sabes que eso que ahora hace ya algunos años nos tomamos de forma legal, porque antes había que traerlo de Andorra, cuando en Estados Unidos ya se conocía como la hormona de la eterna juventud, que nos tomamos para poder vencer el jet lag, aquellos que trabajamos contra los horarios así establecidos. ¿Tú has tomado melatonina alguna vez? Pues he tomado, pero si te digo la verdad, nada, ¿no? A mí no. Lo que pasa es que una vez nos dijo, a mí me dijo Felipe, de seguridad de aquí, de Radio Barcelona, uno de ellos. Felipe González. Felipe González, sí, que como decía Edgar, es trapero. Es verdad, que tiene el nombre de Felipe González, pero que podría pasar por doble de acción de trapero. Sí. Del Mosso. Pues me dijo que la melatonina buena es la de Andorra, que tiene una concentración, esa es la que pega. Ya, a ver, te cuento yo lo bueno de Andorra. Es que aquí, por pastillita, legalmente solo puede llevar un máximo, no llega a 2 miligramos, 1,9. Y cuando te las traían de Andorra, que tú tenías una farmacia de confianza que le decías, antes de internet incluso, antes de que lo pudieras comprar directamente por internet, llegas a una farmacia de guardia y te la traían de Andorra. ¿Sabes lo que tenían al principio las píldoras, las pastillas de melatonina? 10 miligramos. 10 miligramos. Claro, es decir, ahora te tienes que comer 5. 5, claro. Entonces, no se da la cuenta. Claro, no es una cuestión de concentración, es una cuestión de cantidad, de principio activo. De todas formas, no sé si tú has probado la melatonina, ya nos estamos yendo, pero como esto yo sé que es un tema que le interesa mucho a la gente que anda con estos horarios, no sé si a ti te ocurre, yo esto lo he comentado con mucha gente que ha probado con la melatonina, que duerme pero como en estado de alerta todo el rato, ¿no? De vigilia. Es que no descansas bien. Eso es. Te duermes. Es que yo por ejemplo, no tengo problemas para conciliar el sueño. Lo que pasa es que sí que me despierto frecuentemente, a las 2 o 3 horas ya me empiezo a despertar y ese es el problema. Y con la melatonina estás como durmiendo, pero como si estuvieras como durmiendo con un ojo solo, ¿no? Sí, como cuando vas en un autobús de noche. Correcto. Que estás ahí medio dormida, que no sabes, pues así, eso. Así, exactamente eso. Estoy dormida, pero no estoy dormida, pues eso. Sí, me parece que fue Elvira Lindo la que me dijo que una tía, una abuela suya había sido farmacéutica y le había dicho que muchas cosas de estas que nos venden para dormir en realidad no te dejan descansar. Y yo creo que eso es efectivamente lo que hay que aplicarle a la melatonina. Una buena chustilla y ya está, y por eso... Ya, esa es otra alternativa también, sí. Oye, venga, el asesino del mapa, decíamos, aparecen 3 personas asesinadas en menos de un mes. Las 3 han sido asesinadas por la misma persona, eso ya nos ha quedado claro, porque las 3 habían muerto de la misma manera, les habían clavado un puñal en el corazón, el mismo puñal con el que después el asesino marcaba un punto determinado, siempre el mismo punto, en un mapa, en una misma localidad, clavaba con el puñal con el que había matado a las víctimas, clavaba el mapa señalando esa localidad. Los asesinados no eran de allí, no tenían ningún interés en esa localidad, no habían vivido nunca allí, no habían conocido a nadie de allí. ¿Qué más cosas? Bueno, os leemos en los comentarios de YouTube, en Facebook, en Twitter, y el teléfono es el 900-100-800. Ayer pasó esto. En el capítulo anterior... ¿Es posible que tenga algo que ver con una especie de secta real? No hay universo, mundo, secta, no hay en esta historia, no. Y lo que tienen en común es el empleo, ¿no? El empleo. Entonces no tiene, por ejemplo, nada que ver también con alguna receta robada, alguna fórmula de una receta robada o algo así. No, plagiado tampoco es ninguna receta de cocina. Vale. Isaac pregunta si trabajan en Google, tampoco. ¿Son arquitectos? Arquitectos no. Si son promotores inmobiliarios, tampoco. ¿Quieres saber si son arqueólogos? No lo son. Juan pregunta si el asesino vivió o vive en esa ciudad, la marcada con el puñal en el mapa. Tampoco.
Pregunta si se dedican al circo y han plagiado en un espectáculo un número de los cuchillos. Dijimos que no se dedican al circo. Estaría bien eso de que le hubieran robado el número o el secreto del número de los cuchillos. ¿Está relacionado el cuchillo con el tema del plagio? No, el cuchillo con el plagio no. Que la localidad, por ejemplo, esté geolocalizada en el mar, o que sea un pueblo de mar, o sea un pueblo de montaña. No cambiaría la historia. ¿No trabajarán en el registro de la propiedad intelectual? En el registro de la propiedad intelectual tampoco. ¿No serán funcionarios de Hacienda? Funcionarios de Hacienda no lo son. ¿Lo del puñal puede ser una metáfora? No, es un puñal tal cual. Si el plagio tiene algo que ver con la localidad. El plagio tiene que ver. Señala, sí. Que cambiando el orden de las letras, por ejemplo, de esa localidad, del pueblo, ¿se llegaría a alguna información relevante? No. Si los asesinados son historiadores o antropólogos y si hay algún interés patrimonial en esa localidad que los asesinados han descubierto, no, tampoco. Y Blanca de Vitoria si son árbitros. Descartado queda también. No son ingenieros y el problema de plagio no es de ninguna obra civil. Relacionado con un hecho bélico de la guerra ocurrido en aquel lugar. Hecho bélico no hay. ¿Esto ocurre en tiempos actuales, contemporáneos? La respuesta es que no. Este es el no que le estaba recordando hace unos minutos a Mara Torres en el relevo entre El Faro y Si Amanece, que lo utilicé ayer de nuevo como ejemplo, Parda, para que ya no tengas ninguna duda de cómo un no puede ser vital para una historia. Esta historia, esta intriga ocurre en la actualidad. No. ¿Podría ocurrir de alguna forma en la actualidad? Difícilmente. No ocurre, desde luego. Noemí nos ha escrito a través del correo electrónico, dice, no sé si será la solución al caso que nos ocupa, el mapa, tal, pero mirad qué historia tan curiosa. El oficio de afilador empezó en España plagiando a un afilador extranjero que vino a un pueblo de Ourense a reparar la rueda. El que hizo la reparación copió el diseño y empezó a trabajar como afilador. Imagino que tuvo éxito y vendió la idea a compañeros. A Noemí se le ha ocurrido buscar información sobre su teoría original, a ver si habían plagiado la musiquilla característica del afilador, y se ha encontrado con esto. Es muy buena la solución esta original, pero siento decirte que no. Un punto a Noemí, le damos un punto a Noemí. Sí, hay que dárselo. Que la historia es original y buenísima. Bueno, oye, venga, vamos a seguir alimentando la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify, camino de los 5.995 que queremos... Ahora mismo falta exactamente un mes, 30 días, para que quien lleva las cuentas aquí es Laura Martínez, de los días. Ahora menos 29, ahora menos 28, ahora menos 30, dice. 30 días para llegar al 12 de julio, fecha límite, fecha de final de temporada regular, es decir, que es cuando nosotros dejamos de sustituir a Adriana Mourelos y llega la titular del programa. Bueno, pues hasta ese día, porque después ya no tiene gracia, quiero decir, que a partir de que se haga Adriana Mourelos con las riendas del programa ya no tiene gracia subir a 5.900 ni a 7.000, porque eso lo consigue ella con 2 patadas. No. El mérito de verdad sería, antes del 12 de julio, conseguir 5.995. Ayer pusimos una canción que yo creo que ha atraído mucho, se ha notado la subida, con el rapero urbano. Giovanotti. Que tiene nombre de delantero de la Juve también. Sí, se llama Lorenzo, no recuerdo ahora el apellido, pero el Giovanotti es un nombre artístico, y dijimos, oye, la canción es que no tenía desperdicio de principio a fin, porque sobre todo al final se notaba mucho un acorde, una retaíla de acordes que utiliza y un punteo muy característico de Ben Harper. Y por si hubiera personal que dice, ¿y Ben Harper? ¿Y este quién es? Bueno, pues qué flipado, dice Laura Martínez, ¿no? Cuando escuches a Ben Harper, si no lo conoces, y la canción que os he escogido de Ben Harper, ya verás quién va a flipar. Y esta la subimos inmediatamente también a la lista de Si Amanece Nos Vamos. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Well, the good Lord is such a good Lord, with such a good mother too. They have blessed
me. They have blessed me in the good graces of you. Now I have heard 100 violins crying, and I have seen 100 white doves flying, but nothing is as beautiful as when she believes, 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 when she believes in me. Oh, in me. How good it must feel to be so young, young and free, and a song that pleases a queen will always please me. Now I have heard the wisest of wisdom, and I have dined in palaces and kingdoms, but nothing is as beautiful as when she believes, 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 when she believes in, oh, in me. Whoa, no, 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 no. Now all of life is just passing the time until once again your eyes look into mine. Now I have been adored by a stranger, and I have heard the whispering angel, but nothing is as beautiful as when she believes, 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 when she believes in me. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién flipa? Bueno, no. Si lo difícil... Mira que me gusta esta canción, lo que pasa es que no la ponemos mucho porque... Y después de esto, ¿qué? Quiero decir, para cerrar un programa está bien porque se lo dejas a la Barceló diciendo...
ahí lo tienes, ahí lo llevas y ya está, y tú te retiras. Pero después de escuchar esto... Sí, es que ahora hay que remontar. Ahora es muy difícil, muy difícil. Ahora es muy difícil, ahora hay que hacerlo poquito a poco. Bueno, remitiendo aquí al personal, a la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify, por si alguien hubiera tenido alguna sombra de duda en algún momento sobre la calidad de esa lista, que en un momento ha subido 2.500 o algo así. Bueno, igual estoy flipando yo ahora, igual han sido 2. Pero dos buenos, ¿eh? Pero dos que valen por 300. Llevo la sangre andaluza y nos sale un poco la hipérbole por ahí. No sé, cuando nos hacen un análisis, dice colesterol bien, pero de hipérbole, exageración, es que eso se nota. Bueno, oye, venga, vamos a ver si avanzamos algo. Preguntan por aquí, Neko en YouTube, si son investigadores en un laboratorio farmacéutico. Pregunta Neko sobre la profesión, que sabemos que es la misma de los 3 asesinados, y no son farmacéuticos ni investigadores de un laboratorio. 900, 100, 800. Carlos, que va en ruta hacia Madrid. Hola, Carlos. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hombre. Buenas noches para ti. Aquí. Ahí vamos, sí, ¿no? Noches todavía. Sí. ¿Por dónde vas exactamente, Carlos? Pues estoy ya llegando al puerto de Guadarrama, sí. Como a los 80, 90 kilómetros de Madrid. Vale, y Madrid es tu destino final. Llegas a Madrid y aquí acabamos. Sí, siempre vale. empiezo y acabo en Madrid, siempre. Muy bien. Oye, el tiempo fresquito estas noches, pero por lo demás bien, ¿o qué? Bueno, hoy ha hecho un poquito de viento esta jornada y ha llovido un poco. Bueno, nada extremo, ¿no? Pero bueno, la sensación térmica sí es un poco más floja, ¿no? Fresquita, estamos como unos 10 grados, pero sí. El viento siempre la sensación la hace distinta. Este año lo tenemos que comentar con Luismi Parda, porque eso del 40 de mayo no se ha cumplido, porque el 40 de mayo fue el domingo, ¿no? 9 de junio. Sí, y ya nos quitamos el sayo, ¿y ahora qué? Ya, bueno, nos quitamos el sayo. Aquí en Madrid todavía no hemos podido quitarnos la semana pasada, sí, pero ya el fin de semana hubo que ponerse el sayo otra vez, y cuando sales de aquí a las 6 de la mañana hace relente, hace frío, o sea que sí, hace fresquillo. No hasta en Barcelona hace también, ¿no? También. Sí. Oye, pues tenemos que comentar lo del 40 de mayo, que de quitarse el sayo este año nada. Y una cosa que recuerdo que Luismi nos apuntó hará un par de meses, no sé si lo recordarás tú, Parda, hablando de cómo la temporada pasada hablábamos de los calores extremos y lo relacionábamos con la entrada en erupción de un volcán. Y sin embargo nos dijo que este año había entrado otro, pero que podría provocar, por una cosa que nos explicó más detalladamente y científicamente, que podría provocar precisamente todo lo contrario y traernos temperaturas más fresquitas. Lo digo por si tuviera algo que ver con aquello que ya apuntó Luismi. Porque pues de momento, mira, luego se lo podemos preguntar. Vale, a ver si nos acordamos, y si no, se lo dejamos como deberes. Oye, Carlos, ¿tú tienes alguna idea de cómo podemos solucionar esto del asesino del mapa? ¿O qué preguntas? Estoy un poquito perdido, pero alguna preguntita te puedo pedir. Vamos con ello, sí. Bueno, mira, como no está Edgar esta semana... No lo has visto por ahí, ¿no? No lo has visto por ahí, tú que vienes así del norte. Yo por la ruta que hago tampoco. No le acabo de ver. Va con camiseta del Español siempre, ¿eh? Va con camiseta. Sí, seguramente. Vale, bueno. Bueno, estaré pendiente a ver si le veo. Bueno, pues se le ve bien, se le ve bien. Sí. No, hombre, muy desmejorado no está de la última foto que nos han enviado. Parece que alimentarse sigue alimentando bien, muchacho. Vale. Bueno, pues la típica pregunta que haría él sería si esto está inspirado en alguna historia real. Bueno, como eso a lo mejor no es contemporánea, pues a lo mejor inspirado en un hecho histórico. Claro. Esta pregunta que me parece que no me dio tiempo ayer a leeros, que creo que también, citando precisamente a esto de las clásicas, la que hace siempre en la Parda, que es si hay un elemento así electrónico, aquí ya sabemos, ya supimos que no, y ahora al no situarla en lo contemporáneo también lo descartamos. Y la otra dice, hombre, pero ¿cómo no ha preguntado nadie si esto está inspirado en un hecho real? A ver, no cuenta la historia de pe a pa real que ocurrió, pero el punto de partida es real. Bueno. Es decir, que hubiera, a lo mejor no llegó a mayores, a lo mejor no llegó a ser asesino, pero alguien que se hubiera podido sentir agraviado por un plagio, como el asesino de nuestra historia, por el mismo motivo sí.
algo histórico. Algo, sí. No sé si esto nos saca de pobres. Bueno, por eso digo que, hombre, no es como cuando decís, ¿está inspirado en un hecho real? Y directamente digo sí, porque a lo mejor es que está con alguna variante para llevarlo aquí, a convertirlo en una historia de detectives, pero que está sacado directamente de un episodio de una noticia. No, esto... Ahora, que el punto de partida está inspirado en un hecho real, sí. Bueno. Otra cosita. ¿Pueden ser religiosos? Religiosos no. Sí, religiosos no. No. Ver con la religión. Religiosos no. Ni soldados que vayan a batallar. Tampoco. Mira, tampoco, a ver, sin ser exactamente, Isaac en YouTube dice, serían los 3 mosqueteros, y añade Jorge también ahí en esa misma línea de comentarios. Sí, y Richelieu matándolos. No son los 3 mosqueteros. No. Tampoco, no. Bueno, y a ver, hay una cosilla. Dices que en la ciudad que está marcada con el puñal no han estado ninguno de los 3. Pero ¿había intención de ir en un futuro a esa localidad? ¿A esa ciudad? ¿O esa localidad? No tenía ninguna intención de pasar por allí. No tenía ninguna. No. Bueno, hombre. Pues hemos jugado muy bien, nos ha servido para ir avanzando unos kilómetros, ya estamos más cerca de... Sobre todo tú, de tu destino, Carlos. Oye, te agradecemos mucho que nos lleves contigo y que... No, yo os agradezco a vosotros que estéis ahí, que me hacéis muy amenas las madrugadas, las jornadas de trabajo, la verdad. Pues es agradable siempre escucharlo. Carlos, muchísimas gracias y buen viaje, amigo. Vale, muchas gracias. Oye, que me he olvidado decirte que tienes un número, que has sido el primero hoy en participar. Vale. Tienes un número, claro, para el sorteo de este viernes, a ver si nos colamos en la final del mes, ¿de acuerdo? A ver si es suerte. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Charlie. Hasta ahora. Mira, ahora, ¿son albañiles? Pregunta Tony. No son albañiles. Ahora han llegado 2 o 3 preguntas también en el mismo sentido de si está basado en hechos reales. Ya ha dicho que tiene un punto de coincidencia, que la percha que le sirvió a los guionistas pues está basado en algo que ha ocurrido. Pero la percha solo. Oye, vale, dime, Parda. Es una profesión la de todos, la de los 3. Que por cierto, no han preguntado, los 3 tienen la misma profesión, pero ¿tú recuerdas, Parda, si han preguntado si el asesino también se dedica a lo mismo? No. No lo han preguntado. No. Vale. Entonces, perdona que te haya interrumpido. ¿Tu pregunta cuál era? Bueno, si es una profesión que todavía existe. Sí. No, digo por si acaso, sí, estamos hablando claro. de hace muchos años. Claro, lo único que... A lo mejor... Sí que es cierto que las profesiones, aunque sigan existiendo, no se hacen de la misma manera. Claro. Quiero decir que un médico no tenía un médico, un periodista, yo creo que a cualquier profesión a la que nos refiramos no tenía los mismos medios, herramientas, información, capacidad de reciclarse. Tampoco han situado en qué momento histórico es, pero hace 1, 2, 3 siglos que ahora mismo. Pero la profesión como tal sí que existe. ¿Te doy datos que es no decirte nada sobre el paradero de Edgarita? Parda. Sí. Mira, Francisco Millán, que en YouTube dice: a ver, compañeros, estoy apatrullando por el Vallés Occidental y Oriental y de momento ni rastro. Tengo un hombre apostado en su domicilio habitual. ¿Con un periódico, no con agujeros? Pues no lo sé, pero no me extrañaría, que dice: tengo un hombre apostado ahí en su domicilio habitual. Rubí, tampoco demos más detalles, pero que no hay movimiento, no se ha producido ningún movimiento de entrada ni salida en las últimas horas, nos dice aquí la clave Francisco. Aquí es el Bar Galicia, esa es la clave, eso es lo que tiene que tener. Pero cuando esté abierto, el Bar Galicia. Sí, hombre, ahora no. Aunque sí que nos habían... Aunque abra pronto... Ya, por eso. Aunque sí que nos habían dicho que no lo habían visto tomarse unas frescas por ahí, por el Bar Galicia, en horario diurno. Tarde o temprano irá. Sí, más tarde que temprano, lo digo por la hora. Sí. En horario vespertino ni matinal se le ha visto por allí. Oye, como nada, en 2 minutos vendría enseguida el satélite. ¿Qué te parece si hacemos ahora la pausa y después saludamos al siguiente detective? ¿O tienes alguna rápida por ahí antes de...? Bueno, sí, tengo una rápida. Sí. ¿El trabajo que realizaron los 3 es un trabajo para esa localidad en concreto? No.
El juego de los detectives. 4:35, 3:35 en Canarias. Es ya como mínimo la tercera noche, ¿no? Que estamos aquí a vueltas. Bueno, desde sí, la tercera. Hoy miércoles ya empezamos la semana con esta historia buscando al asesino del mapa y no hay manera de dar con él. A ver si nos ayuda Juancho, que va en ruta hacia Irún. Juancho, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué Roberto, tal? Buenas, buenas. Oye, por ahí, tú tampoco has visto a Edgarita, ¿no? Sin noticia de... Nada. Ni de Edgarita. verlo, ni olerlo, ni nada. Bueno, oye, ¿y tú olisqueas algo sobre el caso el rastro del asesino del mapa? ¿Tienes algo así? ¿Te has inspirado, Juancho, o no? Hombre, yo la primera pregunta que tenía te la acabas de hacer tú, si el asesino tenía la misma profesión que los difuntos. Sí, ¿y la haces como tal? Sí, claro. Hombre, yo creo que, a ver, uno puede deducir, si el asesino se siente plagiado por los que ha asesinado, pasa que me extraña mucho, yo creía que es que todo el mundo lo daba ya por descontado. Sí, tiene la misma profesión. Vale. Tiene la misma profesión. La población está en España. Mira, esto es dice, ocurrió en España, el caso el punto de partida carece de importancia. Lo pregunta también Manuel en YouTube. Carece de importancia. Vale. ¿Y lo que le han plagiado es una idea de negocio sobre ese lugar? ¿Una idea de negocio sobre ese lugar? No. Pregunta Pedro, por ejemplo, ¿el plagio está relacionado con algún invento? Voy a decir que literalmente sí. Pero, ¿el plagio está relacionado con algún invento? Pregunta Pedro. Y digo, literalmente sí. Claro, pero la pregunta es, ¿son inventores? No. ¿Alguna más, Juancho? Pues sí, tenía otra más, pero la respuesta va a ser que no, porque estaba oyendo antes el resumen y es muy parecida, era si la población estaba en una isla. En una isla la población está... carece de importancia. Vale, sí. Neko dice, ¿es Papá Noel que mató a los 3 Reyes Magos? No, tampoco es eso. Bueno, Juancho, buen viaje. Venga, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a intentarlo con Jaime de Málaga, 900-100-800. Hola, Jaime. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Venga, pregunta a Isaac si son astrónomos. No, tampoco. ¿Y tú qué preguntas? Yo pregunto, a ver que iba a preguntar una, pero ya me la han hecho, que era si era de algún invento. O sea, la pregunta a la que yo he dicho literalmente sí, voy a leerla porque es literal. ¿El plagio está relacionado con algún invento? Sí. Sí, pues yo te iba a preguntar lo mismo. Entonces, vale. ¿Era algún invento que revolucionara el mundo? No. Pregunta, por ejemplo, aquí, mira, un caso de que fuera un invento que no iba a revolucionar el mundo, lo que pregunta José Julio también en YouTube, si el plagio es de un perfume. No, no es de un perfume. ¿El plagio es de algún aparato electrónico? No. Bueno. Se nos está... pregunta a Óscar, ¿pueden ser periodistas? Tampoco. Se nos está resistiendo esta, Jaime? Sí, se está haciendo bola, Madre mía. Bueno. Yo sospechaba que iba a ser de las... A ver, de las complicadas. Yo, cuando hablo de complicadas, son aquellas que necesita que la investigación pase por muchas estaciones. Primera base, segunda base, tercera. Aquí, en cambio, con una palabra que en realidad ya está utilizada, con una palabra se resuelve esto. Sabiendo que es un plagio de inventos, de todo lo que se ha dicho, con una palabra se resuelve. Pero hay que dar con esa palabra y hay que dar con esa casuística, con esta paradoja, claro, que es con lo que juegan las historias. Vale, el invento puede ser que Cuidado. sea... Que llega el tren. A ver. El invento puede ser que ¿qué, Jaime? A ver. Puede ser que sea sobre
algún vehículo a motor? Tampoco. ¿Hacer un motor? No. Tampoco. Bueno, oye, Jaime, nada, oye, gracias por participar, gracias por intentarlo, porque hay que picar, este caso lo demuestra, hay que picar aquí mucha piedra para llegar a la solución. Que se dé bien la noche, Jaime. Muchas gracias, yo a las 6 también me voy, así que estoy deseandito que llegue el día a las 6. Venga, y que amanezca y que nos recojamos, Jaime. Ya ves. Feliz turno, un abrazo. Igualmente. Que vaya bien, luego. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora, nada, Pues tengo otra ahora. Sí. A ver qué pasa. ¿Son armeros? No, tampoco. Digo, por lo del puñal. Ya. Que ya no... Sí, está. ¿La profesión es algo manual? Pregunta Noé. Sí que he dicho que la forma en cómo se desarrolla la profesión, el gremio, pues como muchos otros, ha cambiado la forma de llevar a cabo su trabajo muchísimo a lo largo de los años, de los siglos. ¿Algo manual? Sí, en parte sí. Ahora, la segunda parte de la pregunta de Noé es si tiene que ver con los animales, y ahí tengo que decir que no, en absoluto. ¿Saber cuál es el invento es la clave para la historia? Pregunta Manuel. Por supuesto. Es la clave. Con todo lo que sabemos y decimos ahora, es que lo inventado es esto. Si se dedicaban a esto y lo que han inventado es eso, pongo X e Y, hay que solucionar esa ecuación. Daríamos con la solución. Alquimistas tampoco. Oye, pues nada, venga, voy a despertar a Francesc Miralles, ¿te parece? Sí. Venga, hasta ahora. Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estaba haciendo memoria, quizá hace 3 semanas, 4 como mucho. Lo digo porque este tema de los sueños aquí, a esta hora de la madrugada, tiene mercado, ¿sabes? Y el que más o el que menos, siempre hemos oído hablar de, yo qué sé, de lo que se puede depurar y liberar del reset que hace nuestro cerebro y también emocionalmente cuando dormimos y cuando dormimos bien. De cómo nos influye después en lo despejados que estemos durante el resto del día, de cómo a lo mejor los sueños nos dan cierta información. Y sobre eso, recuerdo que hace como 3 o 4 semanas salió el clásico tema este de Paul McCartney soñó Yesterday, se levantó y se puso a la guitarra o al piano y había soñado exactamente Yesterday. Yo creo que el tema este de los sueños, y si de verdad podemos encontrar la inspiración en los sueños, da para mucho más, ¿no, Francesc? Desde luego, porque los sueños reveladores de este tipo, que nos dan creatividad, nos dan ideas o que resuelven un problema, o que incluso son premonitorios, que eso ya sería otro asunto, se han recogido siempre. De hecho, claro, hemos de pensar que durante la vigilia, la parte de la información que queda en la descubierta en la cima del iceberg, para entendernos, es un 10%, como mucho, del conocimiento que tenemos, y hay un 90% sumergido. Entonces, en el momento en que dormimos, ahí entra en operación lo que serían los servicios secretos de la conciencia, y manejan toda una serie de conexiones y recuerdos y inputs a los que no podemos acceder, que solo cuando bajamos la guardia eso se mueve, ¿no? Y por eso a veces se filtran en los sueños soluciones, canciones, inicios de libro. Ahora veremos algunos ejemplos. Sí. Oye, me ha encantado el símil, la alegoría esta de los servicios secretos de la conciencia que están trabajando, que acceden a archivos a lo mejor que nosotros tenemos, pero son tan secretos para nuestro consciente que solo se accede ahí en ese momento de la vigilia, del sueño. Oye, lo que no contamos es que, a ver, se ha quedado como una viñeta eso de que Paul McCartney se levanta y dice, ya está, ya tengo Yesterday. Pero ni se llamaba Yesterday y, es más, lo que no se ha contado o no se suele contar es que él tomó sus prevenciones, porque decía, esto a lo mejor pertenecía a algún rincón de estos de los que tenemos en el inconsciente, y quizá esto no lo he inventado yo, y se lo tarareó y se lo cantó a mucha gente a ver si le sonaba, ¿no? Antes. Exacto. Al igual que a veces cuando tenemos un recuerdo muy antiguo decimos, bueno, ¿es un recuerdo o es un sueño? ¿O es el recuerdo de un sueño? Pues él estaba en 1965 en casa de su novia durmiendo,
y se despertó con una melodía en la cabeza que venía del sueño. Y era tan bonita que él pensó, tiene que ser de alguien. Se ha colado del sueño, uno escucha muchas canciones a lo largo del día, de la semana, del mes, y se ha quedado ahí en el inconsciente y ha sonado. Entonces él estaba convencido de que no era de él. Entonces, claro, en aquella época no había Shazam, ni había ninguna herramienta que permitiera tararear y ver si eso existe. Entonces, durante varias semanas, Paul McCartney se dedicó a tararearle la canción, porque aún no tenía letra, a productores, músicos, compañeros, a todo el mundo. Y cuando, después de probarlo con un par de centenas de personas, nadie la reconocía, pues pensó, pues debe ser mía. Ya. Y en aquel momento se llamaba Scrambled Eggs. Que no tiene nada que ver con Yesterday, huevos revueltos. Y ahí viene cuando se la enseña a John Lennon. John Lennon le dice, esta canción es magnífica, y los dos se ponen a escribir esta letra, que la letra también es bastante mágica. Ya. Y de ahí sale Yesterday. Pero no fue la única vez que los sueños ayudaron a Paul McCartney a hacer grandes canciones. Sí, hubo otro el Let It Be puede ser, el Let It Be también. Sí, lo que pasa es que solo le dieron el título. Bueno. La madre de Paul McCartney había muerto ya hacía un tiempo, y en el momento así ya de crisis de los Beatles, cuando estaban encarando el que sería su último disco, que al final fue el penúltimo, porque después del Let It Be aún hicieron Abbey Road, porque quedaron temas ahí pendientes. Entonces le apareció su madre muerta, como si le escuchara delante de todas las frustraciones que él tenía, el descontento, la insatisfacción de un grupo en el que cada cual iba por su lado. Y su madre le dijo, déjalo estar, hijo, déjalo estar, let it be, let it be. Entonces él se levantó solo con el título, se sentó al piano y empezó con esa bajada de acordes que es ya mítica hoy en día. Claro. Oye, ¿tú que tocas el piano? ¿Compones? ¿Te da por componer? ¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido? A mí con la guitarra sí, ¿eh? A mí con la guitarra yo tendría 14 o 15 años y de repente me puse, digo, ¿qué canción en catalán me ha salido a los pocos días? Estoy escuchando la radio y era Para, de Joan Manuel Serrat, aquella del río ya no es el río. Era exacta, sí. Era exacta, incluso la letra y todo. Digo, claro, con razón me había salido también. Hombre, a ver, los que tocan la guitarra saben que en realidad la base de las canciones, entre 4 o 5 acordes se resuelven prácticamente todas, sí, los estándares. ¿Cuántas canciones hay que van del La menor al Re menor y al Mi menor? Exactamente. Y en esta hora no recuerdo, pero no habría muchas más variaciones que eso. Y ahí apareció la tonada ya conocida. ¿A ti te ha pasado eso con el piano alguna vez o no? Bueno, me ha pasado a veces no saber de dónde viene una cosa y al final encontrar la conexión. Pero mira, justamente hoy tenía una alumna de piano, porque yo tengo el método Satori que lo utilizo para los que creen que nunca tocarán el piano, y hay una alumna muy avanzada que en 4 semanas está tocando los temas del La La Land. Y pensé, vamos a hacer el Yesterday justamente, y hay algo que pasa con la música a veces, y si tú tocas la guitarra lo sabrás, que hay temas que suenan muy difíciles y son muy fáciles de tocar, porque tiene el Yesterday es endiabladamente difícil, porque el acorde está cambiando todo el rato, no se repite, y alguno es medio acorde. Entonces, ahí nos hemos dado de cabeza contra el piano, intentando tocar el Yesterday. Eso pasa muchas veces con la literatura, que se dice, escribir fácil es muy difícil. Y a veces ocurre también con la música, ¿no? Que todo lo contrario a lo que has dicho. Temas que pueden sonar muy sencillos, porque además lo tenemos muy asimilados, como esto, el Yesterday, venga, ponte a tocarlo ahora, ¿no? Es tremendo. Ya los primeros 4 acordes, cómo entran a mitad de las melodías, ya es muy difícil. Y también sucede con la brevedad. Hay una famosa frase, que no recuerdo de quién era, que es, te he escrito una larga carta porque no he tenido tiempo de hacerla más corta. Ya. Sí. Oye, el invento de la máquina de coser también, tengo entendido que le llegó... De hecho, la máquina de coser tiene varios padres, pero quien la acabó patentando tal como la conocemos hoy era un norteamericano que se llamaba Elias Howe, que tenía pensado cómo funcionaría la máquina, la aguja, la rueda, el pedal, todo, pero no sabía de qué manera podía el hilo unirse a la aguja. No se le había ocurrido aún. Entonces tuvo una pesadilla. Estaba durmiendo, estaba soñando y quizás, no sé, era un pensamiento colonial de la época. Se vio rodeado por una tribu de salvajes que le amenazaban con lanzas y él se fijó que las lanzas en la punta
tenían un agujero, tenían un hueco en la punta. Entonces, cuando él se despertó, dijo, Tate, esto es lo que le falta a la máquina de coser, que el hilo pase por dentro de un agujero en la punta, y eso es lo que acabó de definir el invento. Oye, inventos más contemporáneos, más modernos y que además marcan después los pasos de nuestra vida, como Google. La idea de Google también le llegó Sí, la idea de Google, que es sencilla de pensar y muy difícil de aplicar, la soñó Larry Page en 1996 cuando tenía 23 años, y él lo que vio en su sueño es que todos los datos que existían en todos los ordenadores del mundo se podían descargar en cada ordenador de cualquier persona. Y eso pensó, bueno, si podemos tener acceso a los millones de datos que están dando vueltas por el mundo, va a hacer falta algún tipo de buscador para cribar y para separar una cosa de la otra. Y ahí fue la semilla de Google. Claro que para muchos Google es Internet. Quiero decir que la esencia misma de Internet es eso, ¿no? El buscador se te abre, tal. Entonces, cómo accedes, cómo llegas, cómo navegas de un lugar a otro. Novelas soñadas me decías que también ha habido. ¿Ah, sí? Y supongo que películas deben haber, pero seguro. Se conoce, por ejemplo, que Robert L. Stevenson soñó exactamente, frase por frase, los primeros párrafos del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, no toda la trama o la premisa, sino frase igual por frase. Le vinieron 3 o 4 párrafos, que a veces es lo más importante, porque tú de ahí vas tirando el hilo y ya está. Sí. Y luego hay autores que no sueñan con las palabras concretas, pero sí en escenas. Y entonces, por ejemplo, Lewis Carroll se dice que muchos de los mundos que él describía en Alicia en el País de las Maravillas eran momentos de sueños que él había ido hilando por ahí, ¿no? Si no podrían ser tan reales, quiero decir. Exacto. Tan reales como sueños son, ¿no? Ahí en Alicia, en el País de las Maravillas. Y luego en la ciencia sucede muy a menudo, se habla de Kekulé, de muchos casos en los que se ha visualizado en un episodio nocturno esto, pero quizás el más curioso es el de la relatividad. Einstein. Einstein, de hecho, ese artículo lo escribió siendo un oficial de tercera de una oficina de patentes. Sí que tenía conocimientos de física, estaba licenciado, pero no era alguien que estaba en la academia, no estaba en ello. Pero un día tuvo un sueño en el cual, contaba el propio Einstein, él estaba en un prado donde había un grupo de vacas, ¿no? Una manada, y había una cerca. Entonces él vio como todas las vacas superaban la cerca al mismo tiempo, ¿no? Como un salto perfectamente sincronizado. Y al mismo tiempo vio que detrás había un granjero que no lo veía igual que él, que así como él veía todas las vacas saltando al mismo tiempo, el granjero veía que saltaban una tras otra. Y eso le dio una información a Einstein que fue fundamental, que es que el tiempo transcurre de forma distinta según donde esté el observador. Eso era la idea. Claro, y luego eso había que formularlo en matemáticas. Ahí está. Es justo a lo que iba a llegar, que después uno tiene que ser Einstein o tiene que ser Paul McCartney para que aquello que le ha llegado a los sueños, que no ha sido desde luego casual. Aunque en el caso de Einstein hay mucha polémica, porque las operaciones no las hacía él, sino su mujer, Mileva Maric, que era una gran matemática y que le traducía en números esas ideas intuitivas que eran geniales, sin duda. Oye, mientras no somos Einstein y Paul McCartney, ¿hay alguna forma, hay alguna receta para intentar aprovechar, sacarle partido, que nuestros sueños sean más lúcidos, que podamos encontrar ideas brillantes o que nos sirvan de algo en los sueños? Exacto. A ver, para soñar bien y soñar de manera lúcida hay que dormir bien, ¿no? Parece evidente, pero una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, la primera clave sería respetar la higiene del sueño, que quiere decir no cenar tarde ni cenar demasiado, porque una digestión pesada ya hace que el sueño sea más superficial, no llevarte trastos a la cama, tablets, ordenadores, teléfonos móviles, y dormir al menos 7-8 horas. Para que normalmente sería en el último sueño antes de despertar, que es el que recordamos, pues poder tener bastantes datos, ¿no? Bastante memoria fotográfica de lo que hemos visto. He oído a veces que va bien meditar antes de acostarse, entrar en estado de meditación. Exacto, cuesta mucho influir en un propio sueño, pero sí que hay técnicas de que, por ejemplo, si tú quieres soñar con un familiar que ya no está en este mundo y tú te vas a dormir
pensando en esa persona de manera tranquila, respirando en el ritmo de una meditación. O bien te quedas mirando una fotografía hasta que duermes, hay más probabilidades de que eso aparezca, ¿no? Porque estamos como presionando a esa oficina secreta del sueño para que nos dé esa programación. Entonces, si lo hacemos cada día, puede acabar apareciendo ese personaje. Oye, tú que trabajas con la creatividad y que eres novelista y que necesitas muchas ideas para muchas cosas que haces y que escribes, ¿tienes, no sé, una pequeña libreta, un diario allí cerca de donde duermes, en la mesita para ir apuntando alguna cosa que se te ocurra en Duerme Vela o no? Sí, yo ya casi no sé escribir a mano. Ya. De hecho, incluso cuando hago una dedicatoria me sale la letra torcida. Que el otro día me encontré un diario de viaje del 2010 y no entendía nada. Y tenía una letra perfecta. Vale, y eso lo he perdido totalmente. Claro. Entonces, más que un diario en la mesita, yo lo que tengo, si me despierto y me vienen imágenes poderosas de algo que me interesa, pues me voy a las notas del móvil y lo tecleo como buenamente puedo. Incluso a veces grabo un mensaje de voz. Sí, es a lo mejor más efectivo porque igual también con el autocorrector, el predictivo y todo eso... Salen cosas raras. Salen cosas... sí. Oye, y después... ¿Le suele sacar partido? A mí lo que me ocurre es que cuando lo he intentado, la idea más brillante que se me ha ocurrido en ese momento, al día siguiente me parecía una tontería, pero grande como un piano. O sea, bueno, absurda. A veces se desvanecen con la vigilia y dices, bueno, eso que parecía tan importante no lo es. Ya. Y a veces persisten. Yo, por ejemplo, la última novela que he entregado, que es una novela de amor entre dos jóvenes frikis, soñé los primeros 4 capítulos. ¿Ah, sí? No párrafo por párrafo, como Stevenson, pero sí que vi las escenas perfectamente. Entonces yo tomé nota y eso no cayó en el olvido, sino que me volví en esos personajes y pensé, bueno, ya que tengo estos 4 capítulos, vamos a escribir los 50 que siguen. Ya, oye, y continúe la historia. Sí, porque otra técnica es seguir a través de la ficción aquello que has soñado. Y ahí pueden pasar cosas interesantes. Justamente hoy tenía una reunión como profesor invitado en un programa para podcasters, de gente que aprende a hacer podcast, y yo les decía, si tú quieres analizar un problema que estás teniendo o un trauma familiar y no te atreves a ponerlo por escrito, ficcionízalo, o sea, cambia los nombres, cambia los géneros, cambia las edades, los lugares, y ahí te puedes dar el permiso de escribir lo que te pasó, pero bajo otros personajes. Incluso si lo que tenía que pasar no se realizó, por ejemplo, que te gustaba una persona y la cosa quedó en un intento, en la novela haz que eso se realice, porque entonces puede producirse una serendipia y lo que escribes en el papel puede acabar sucediendo en la realidad. Una serendipia premonitoria, en este caso. Una serendipia provocada de manera voluntaria. Entonces, por ejemplo, habían como 8 chicas que estaban tomando este curso y les dije, las que no tengáis novio o novia, da igual, escribid la historia de amor que os gustaría vivir, poned ahí el personaje como lo imagináis y aumentaréis las posibilidades de identificar a esa persona si aparece en el escenario fuera del papel. Bueno, muy bien. Oye, ¿sabes que mañana a muchos de los que ahora nos están oyendo, pero lo están haciendo ahí en ese estado de vigilia, de Duerme Vela, y mañana no sabrán si esto ha sido parte de sus sueños o si nos han oído realmente? Exacto, igual piensan que han soñado esta conversación porque están en el Duerme Vela, o algunos recordarán haberlo oído y quizás van a poner el foco en soñar en algo que les pueda ayudar en el proyecto o la duda que tengan ahora. Si tienen dudas, que acudan al podcast que les resolverá la incógnita. Francesc Miralles, un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta la próxima. 1000 abrazos. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.